8 minutos. Partamos con lo que va a ocurrir. Y ojo, porque hoy día deberíamos conocer qué pasa con Claudio Rego, ¿no? En el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago hay convocada ya reunión. Hoy día el fiscal Cristian Aguilar tiene la difícil misión de convencer a la mayoría de los jueces para que le den el visto bueno a la solicitud de desafuero en contra del gobernador metropolitano en el marco del caso Procultura. Él llega con 2 derrotas previas, recordemos, el fiscal, que si bien no han sido directamente vinculadas a Orrego, sí han provocado que el caso que indaga el Ministerio Público se haya desmoronado según el razonamiento de al menos 4 jueces. Recordemos, ¿no?, que debido a que por ahora él acumula 2 derrotas que se remontan al momento en que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva para los principales imputados del caso, entre ellos Alberto Larraín. La Fiscalía quería que quedaran en prisión preventiva, el Juzgado de Garantía y después la Corte de Santiago confirmó que solo iban a darle arraigo nacional. Por eso es que Orrego llega hoy día con algo de ventaja a enfrentar el Pleno. En representación suya va a alegar su abogado defensor Ciro Colombara, que va a intentar convencer a los jueces de que la Fiscalía no tiene pruebas suficientes para sustentar los delitos de imputado y por lo tanto que el caso no debería prosperar. En el marco de la estrategia, además de defensa de Claudio Rego, fue que a fines de enero ingresaron en la causa ante la Corte un informe en derecho firmado por un abogado constitucionalista bastante conocido, un ex militante de Renovación Nacional, Gastón Gómez, y que Gómez sea el informante en el equipo de Orrego es un punto clave en la defensa del gobernador, porque es una voz más que escuchaba en Chile Vamos, era uno de los constitucionalistas favoritos, de hecho, del presidente Piñera, a quien conoció en su época de senador, de hecho lo asesoraba legislativamente. Ese documento, de más de 40 páginas, que se titula Sobre el estándar de plausibilidad exigible para el desafuero del gobernador regional metropolitano, hace un análisis bien pormenorizado del caso que levantó la Fiscalía contra Orrego, pero después profundiza sobre el marco constitucional y legal que se puede aplicar al fuero del gobernador y también al estándar jurisprudencial que han tenido las Cortes respecto de los desafueros de las autoridades. Por lo tanto, lo que hace Gómez, hay un muy buen artículo hoy día en el diario La Tercera, que firma Juan Manuel Ojeda, parte de la cual estoy citando esta información, ¿no?, que se titula El todo o nada a la Fiscalía en el caso Procultura, y que da cuenta precisamente de lo que establece Gómez, es que el fuero del cargo de gobernador regional es una garantía institucional de carácter excepcional. Su objeto no es la protección personal de la autoridad, sino la preservación del normal funcionamiento del órgano gobierno regional y de la voluntad popular expresada en la elección democrática del cargo, y que por esa razón en el informe él dice que en cuanto a excepción al principio de igualdad ante la ley, su interpretación y aplicación deben ser necesariamente restrictivas y ajustadas a estándares estrictos de mérito penal. O sea, él plantea que si uno mira la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, reiterada por lo demás, ese estándar ha sido construido como un juicio de plausibilidad riguroso, que equivale a las 2 primeras exigencias de uno de los artículos más importantes del Código Procesal Penal, el 140, exigiendo la justificación plausible de la existencia del delito imputado y la presunción fundada de participación penal del aforado. O sea, en el fondo, que esté demasiado acreditado que tiene culpabilidad como para desaforarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurra, hoy día. Está citado para que esta mañana se efectúe entonces esta audiencia. El Pleno de la Corte de Santiago tiene que decidir el desafuero o no de Claudio Orrego. Otro tema que ha estado en la agenda fue la reunión, que tal cual como lo habíamos anticipado ayer conversando con nuestro periodista Rodrigo Sánchez en nuestro bloque político, fue bastante extensa, desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, la reunión entre el saliente ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la ministra que asumirá en el cargo a partir del 11 de marzo, Trinidad Steinert, lo que se llaman las famosas bilaterales de los ministros, ¿no?, que es una reunión clave para darle continuidad a la gestión del ministerio, que en este caso además es un ministerio nuevo, pero que tiene mucho encima. Recordemos que el ministerio tiene menos de un año, empezó a funcionar a comienzos de abril del 2025. Participaron los actuales y futuros subsecretarios, ya vamos a hablar de eso en un momento más, las distintas autoridades de la policía, del sistema de ciberseguridad. Bueno, la cosa es que se sumaron también incluso en algún momento el general director de Carabineros, el de la PDI, la directora de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que entiendo quien estuvo ahí, la directora subrogante, y donde revisaron básicamente temas centrales como por ejemplo el funcionamiento del sistema de seguridad pública, la política nacional de seguridad pública, los avances del periodo de gobierno, el estado del proceso de instalación institucional, que es considerado uno de los hitos más relevantes en la reorganización del aparato de seguridad del Estado. Y era extensa porque además, no solamente por el caudal, el cúmulo de información recopilada y de lo que se está haciendo, porque este ministerio partió rápidamente con todo,
sino porque además sabemos que una de las principales preocupaciones instaladas por el futuro presidente en materia de no solo seguridad, sino que de cómo avanzar más rápidamente para la disminución respecto de ciertas estadísticas delictuales. Cordero decía que esta reunión estuvo enfocada tanto en la etapa de instalación del ministerio como también en los aspectos operativos de cada unidad, que abordaron el trabajo de la Subsecretaría de Seguridad Pública, de la de Prevención del Delito, no solo desde su estructura, también los programas que están en ejecución, los planes que hay todavía, analizando las gestiones que se han hecho. Trinidad Steiner valoró el tono y la profundidad del encuentro, dice que se fueron con mucho trabajo para analizar y poder darle a la gente la seguridad que el país está esperando. Hay que recordar que además Luis Cordero fue de los ministros que no solo no tuvo una definición crítica respecto de su sucesora, como sí lo hemos visto en otras carteras, sino que tuvo palabras muy elogiosas para la ex fiscal cuando se le nombró, a quien conocía, y la destacó sin ningún tipo, digamos, de reserva, guardándose la opinión por razones meramente políticas. Ambos consideraron que la reunión fue bastante productiva. Lo que sí estuvo marcada por un episodio es que fue la presencia del futuro subsecretario de Seguridad, el diputado Andrés Joanet, el que hoy día preside además Amarillos por Chile, que se ha convertido en un flanco para el presidente electo a raíz de sus vínculos con imputados del llamado caso Tragamonedas a través de sociedades que hoy día están inactivas, que él mismo conformó, pero que aparentemente no había declarado o que no quedaron en el registro cuando se revisó su currículum para nombrarlo en el cargo de subsecretario de Seguridad Pública. Surgieron, por lo tanto, algunos cuestionamientos respecto de tener una persona que tiene vínculos con imputados del caso Tragamonedas a través de estas sociedades. Insisto, son sociedades inactivas hace un tiempo. Y lo que provocó, por supuesto, un cierto ruido que llegara a la reunión. Ahora, llegó a la reunión porque estaban tanto los actuales subsecretarios como los que van a asumir en el caso. O sea, estaba la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y su sucesora, Ana Victoria Quintana, el actual subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y Andrés Joanet. Esto llevó, por supuesto, a que el presidente electo saliera a referirse al tema, a pesar de que estaba terminando sus vacaciones. Lo primero que tengo que decir es que tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Joanet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sea detención mediática y pública, antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento. Él ejerció un rol como diputado, ejerció un rol como delegado provincial, un rol como intendente en gobiernos anteriores y lo hizo de manera destacada. Conoce muy bien todo lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo. Hoy todos somos parte de un equipo y por lo tanto yo al menos no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Joanet y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro. Hubo algunos algunos representantes del Partido de la Gente que consideraron que el presidente tenía que sacarlo del cargo, o sea, desnombrarlo, por decirlo de alguna manera. Y sino que esto podía marcar la definición de cómo va a ser la relación del Partido de la Gente con el gobierno en el Congreso. Así de categóricos fueron en su advertencia que hicieron en el día de ayer. No sabemos si va a escalar, puede que no, pero empieza a girar ya en la cuenta corriente José Antonio Kast en un tema que es sensible y sobre el cual hizo campaña, o sea, es la base fundamental, digamos, de su victoria, el de la seguridad, el tener un subsecretario que al menos para ojos de algunos queda un tanto cuestionado por los vínculos. No está acusado de ningún delito, no fue persona de interés siquiera en la investigación por el caso Tragamonedas, pero sí tuvo en algún momento sociedades con imputados del caso, sociedades que están hoy día inactivas. Y la otra discusión política, que probablemente usted ya la ha visto, ¿no?, tiene que ver con la designación que realizó el subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Edelstein, del Partido Comunista, a pocos días de terminar el gobierno, que para la oposición ha sido considerado un amarre. Básicamente designó a Jessica Tapia como directora del Departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Ella queda en un puesto de planta, con un sueldo superior a los 4 millones de pesos, o sea, no es llegar y removerla, y es, por supuesto, militante comunista. Lo que provocó también, por supuesto, la reacción de ciertos sectores, incluyendo el propio presidente electo, de críticas respecto por qué nombrar a alguien
a pocos días de que el gobierno entregue el poder, que además evidentemente está en las antípodas de lo que piensa este gobierno que va a asumir. Camila Vallejo se defendió diciendo que el gobierno gobierna hasta el último día, que no le pueden estar diciendo por cada cosa que va a hacer, que es una ley amarre, que esto se parece además a la ley maldita, básicamente perseguir a alguien por su ideología o militancia política, pero por supuesto que genera un cierto ruido que tan pocos días de terminar el gobierno se haga una designación de estas características, lo que además no era obligatorio ni mandatorio, o sea, no estaba obligado el gobierno a tener que hacerlo y por lo tanto abre o genera un ruido que quizás para muchos es totalmente innecesario. El otro ruido, que sí es necesario, porque todavía falta bastante por aclarar, tiene que ver con el déficit fiscal de este gobierno. Que la verdad, dicho en simple, tal cual como lo comentamos ayer, fue el primer tema con el que partimos nuestra edición de Ahora es Cuando, tiene al Ejecutivo puesto en una situación bastante compleja, porque el déficit del último año más que duplica la meta que se había fijado el gobierno, a punto de que incluso ya hemos visto que el futuro gobierno estaría apuntando a realizar, tal cual como lo cuenta hoy día en su principal titular, el diario El Mercurio, una auditoría para poder determinar la magnitud de este desequilibrio fiscal, revisar ministerios, empresas públicas, una serie de gastos. Hay quienes están planteando que lo responsable es partir con una revisión completa que transparente todos los compromisos reales que tiene el Estado. Y los economistas están pidiendo la participación en la auditoría del propio Consejo Fiscal Autónomo, cuyos integrantes de hecho se reúnen hoy, que va a ser muy importante. Tienen citado para este martes a una sesión extraordinaria, debería comenzar a eso a las 10:30 de la mañana, todo gatillado por lo que, solamente para el que se pierda un poquitito lo que pasó, es que el día viernes el Ministerio de Hacienda difundió lo que se llama el IFP, el Informe de Finanzas Públicas, que además correspondía al último trimestre del 2025. Este es un informe que elabora la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda. Y en ese informe se revela que el déficit fiscal, el efectivo, alcanzó el 2,8% del Producto Interno Bruto y el estructural está ya en 3,6%, y eso es muy por sobre lo que este mismo gobierno había estimado previamente, y es el más alto desde que existe la metodología para calcularlo, excluyendo por supuesto los años de pandemia. El Consejo Fiscal Autónomo tiene proyectado reunirse porque recordemos que además habían advertido su preocupación por la trayectoria fiscal que estaba siguiendo esta administración y porque habían incumplimientos constantes, reiterados de la regla fiscal por parte del gobierno, que el año pasado acumuló su tercer desvío consecutivo. Se habla de desvíos, que no digan desviaron plata, no, se desvían de la trayectoria propiamente tal que se había fijado. El déficit estructural, insisto, 3,6% en 2025, contrasta con el 2,2% estimado en el tercer trimestre, el 1,1% proyectado para el 2024. O sea, la diferencia con lo proyectado en este informe de las finanzas públicas se explica principalmente, por lo menos lo que decía el Ministerio de Hacienda, por mayores ajustes cíclicos de los ingresos del cobre y por una recaudación tributaria no minera más baja, que fue la más baja, también excluyendo la pandemia, en una década. El tema es que sí, eso se puede entender, porque proyectaron una recaudación mayor. O sea, el problema no es que gastaron de más, sino que proyectaron de más y recaudaron de menos. Y la pregunta es, ¿por qué cometieron ese error? Que uno podría decir, bueno, le puede pasar, sí, pero cuando te lo vienen advirtiendo hace un rato, distintos estamentos, y además te vienen marcando el paso, como el caso del Consejo Fiscal Autónomo, definitivamente, pero definitivamente este es un problema. 7:22 minutos.